Previamente en Perú Oscuro. En estas provincias se reportaron unos 580 casos de violencia directa, 510 en la provincia de Padre Abad y 70 en Coronel Portillo. Un ejemplo de violencia estructural son los casos de narcoterrorismo en regiones pobres y abandonadas por el Estado, donde niños y jóvenes son obligados a participar directa o indirectamente del negocio. Hola, soy Joaquín. Yo soy Aret. Yo soy Romina. Y yo soy Sebastián y esto es Perú Oscuro. Sean todos bienvenidos a la parte final de esta hermosa e interesante colección de videos. En el día de hoy venimos con un poco de tristeza y con una sensación de calidez, porque a pesar de que sea nuestro último video relacionado a este tema, sabemos que en algún futuro les podrá servir nuestro material. Hoy daremos nuestras conclusiones acerca del tema, no obviando los hechos, tomaremos en cuenta qué pasó realmente y daremos nuestras reflexiones. Comencemos. En síntesis, como hemos explicado en los anteriores videos, son 4 los principales mecanismos de violencia y narcotráfico empleados en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo durante el conflicto armado interno. En primer lugar, un importante mecanismo de violencia y narcotráfico fue el narcoterrorismo. Esta alianza entre dos grupos violentos, terroristas y narcotraficantes, aumentó la violencia en la zona, incrementando el número de violaciones a los derechos humanos cometidos en estas provincias. En segundo lugar, otro mecanismo de violencia importante fue la violencia estructural. Aunque invisible, afectó negativamente la vida de los pobladores de Padre Abad y Coronel Portillo al exponerlos a la amenaza terrorista y el negocio ilícito de la coca, vulnerando así sus derechos de libertad. En tercer lugar, entre los mecanismos de violencia política más utilizados en las dos provincias estudiadas se encuentran las torturas, las amenazas, las advertencias visuales y las mutilaciones, como formas de aterrar a la población. Y por último, entre las principales formas de violencia directa, principal forma de actuar de los partidos terroristas MRTA y Sendero Luminoso, se encuentran los asesinatos, las torturas, las desapariciones forzadas, los secuestros y las violaciones sexuales. Por todo lo expuesto anteriormente, considero importante destacar la labor de las fuerzas del orden durante el conflicto armado interno, pues algunas personas podrían pensar que ellos fueron los principales responsables de la gran violencia vivida, cuando en realidad no fue así. Es cierto que la acción de las fuerzas del orden no fue impecable, y se cometieron abusos en perjuicio de los habitantes de Padre Abad y Coronel Portillo, pero debemos tener en cuenta que en el contexto del conflicto, cualquier persona podía tener vínculos con el PSPCL o el MRTA, ya que estos utilizaban diferentes mecanismos para someter a la población e imponer su ideología, lo cual les permitía camuflarse fácilmente entre ellos. Además, sin las labores de inteligencia y defensa llevadas a cabo por las fuerzas del orden, el conflicto podría haberse vuelto más violento de lo que llegó a ser. Finalmente, recordemos que esta guerra fue iniciada por el grupo terrorista Sendero Luminoso y no por las fuerzas del orden, quienes trataban de defendernos de esta amenaza. Por todo lo narrado con anterioridad, debemos reflexionar y dejar de lado la ideología de que el Perú es solo la capital, puesto que, como hemos puesto en evidencia en los videos anteriores, partidos terroristas utilizaron a su favor el centralismo que existía en aquella época y que lamentablemente sigue existiendo para aumentar sus fuerzas y su influencia. Por lo tanto, es nuestro deber como peruanos compartir que existieron mecanismos de violencia no solamente en la capital, sino también en otros sectores del país, así como ocurrió en el caso de Padre Abad y también en el caso de Coronel Portillo, cada uno con sus respectivas cantidades de víctimas, las cuales no debemos olvidar, ya que solo así podremos evitar que la historia se repita. La violencia que estuvo presente en el narcoterrorismo afectó tanto física como psicológicamente a los pobladores y al país en general. Considero que es importante que el Estado no pierda atención en las zonas pobres, donde es más probable que surjan estos mecanismos de violencia. A su vez, el Estado no debe descuidar de la educación de los jóvenes, porque de lo contrario terminarán participando en narcotráfico. Si este, además, se dedicara a atender correctamente las necesidades de las zonas afectadas, podría mejorar su economía y su forma de vivir sería más beneficiosa. Por todo lo visto en los anteriores videos, se podría llegar a una conclusión rápida de lo que es bueno y es malo. Pero ¿por qué segmentamos a los policías y militares que solo cumplían con órdenes muy estrictas en tiempos de guerra? Podemos tomar de ejemplo las masacres en los pueblos, donde era tierra de nadie básicamente. Si los militares tenían el dato de que en ese pueblo hay algunos terroristas, les daban órdenes de limpiar toda la zona.
Esto no solo trajo consecuencias a los familiares y a los pobladores peruanos, sino también a los mismos policías y militares, quienes tenían que vivir con un trauma. Incluso los que se retiraban, ya culminado su servicio, regresaban con delirios de persecución. Al final, no fueron apoyados por el Estado para mejorar su salud mental. Tampoco hubo un reconocimiento. Tomaremos de ejemplo esto para que no vuelva a pasar. Esperamos que hayan disfrutado esta serie de videos que preparamos con mucho cariño para ustedes. Si les ha gustado, denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros videos. Y recuerden que esto es solo el final del comienzo. Cuídense.